Los temas tratados a continuación son responsabilidad de sus realizadores. Somos Colmundo, la radio que te acerca. ¡Corran! 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 ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Hoy es sábado y aquí comienza Sintra Ofipucar al Día, el informativo de los trabajadores del distrito y la ciudad de Cartagena. Sintra Ofipucar al Día. Seriedad, respeto, más veraz y más contundente. Los sábados de 7:30 a 9 de la mañana. Conéctate con Sintra Ofipucar al Día por Colmundo, la radio que te acerca. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Dios los bendiga. Hoy con ustedes, como siempre, como todos los sábados, en estos casi 23 años de Sintra Ofipucar al Día. El 1 de marzo se cumplen 23 años de estar al aire. Hoy sábado 10 de enero del 2026. Hoy tendremos diferentes informaciones. Estaremos aquí hablando sobre los temas que atañen a los trabajadores de la alcaldía, a la ciudad en general. Hoy estaremos conectados con Evimarciles Jaraba vía telefónica, vía link, con Fiber Carrillo, quien estará tocando el tema de la presunción de inocencia, muy importante, que tiene que ver mucho también con los trabajadores del Estado. Estará Grey Romero conectada hablándonos sobre el impuesto predial de este año, cómo se va a pagar, cuáles son los descuentos que vamos a tener con el pronto pago del impuesto predial. Esperamos que esté también Fernando Batista aquí conectado y estaremos llevando todas las informaciones de los trabajadores del distrito y la ciudad en general. Iniciamos con la oración del día. Primero que todo, le seguimos dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Él es un Dios bueno, misericordioso, de paz, de amor. Le pedimos que siga derramando muchas bendiciones sobre la ciudad de Cartagena. Y con mucha alegría le seguimos diciendo: Señor mío, Dios mío, te alabo y te bendigo por esta nueva jornada. Tú lo eres todo y yo te amo. Señor mío, tú conoces cómo está mi corazón. Sabes qué me mueve hoy. Por ello, solo quiero pedirte que actúes en mí según tu infinita sabiduría. Tú eres mi refugio siempre, aún más cuando mi piso se derrumba, cuando siento las tormentas que quieren arrasar lo que he construido. Dame lo que necesito para estar en paz, con fuerza, con ánimo y con ganas de dar lo mejor en cada situación. Quiero sentirme protegido y amado por ti para no ponerme nervioso ni hacer lo que me destruye o destruye a los que amo. Todo mi corazón está abierto para ti. Sé el soberano que decide todo en él. Desde ya doy gracias por todas las bendiciones que voy a recibir a lo largo de este día. Será lo mejor para mí y me hará muy feliz. Amén. Buenos días a toda la vasta audiencia de Sintra Ofipucar el Día. Buenos días, mesa de trabajo. Esta fue la oración del día a cargo de Héctor Blandón Paternina. Ya estaremos enviándole el link a Fiverr, a Fernando, a Grey, para que se vayan conectando ya en un momento. Hoy estaremos hablando, iniciando nuestro programa radial con el tema de los cocheros en Cartagena. Esto ha desatado una polémica, el cambio de los cocheros de los caballos a los coches eléctricos. En este momento la gente mira con buenos ojos la parte de los coches eléctricos porque había problemas con los caballos que se caían, que estaban mal cuidados, que estaban mal alimentados, que estaban enfermos. Hay ciertas opiniones diferentes en cuanto a este tema, porque hay quienes dicen que en el mundo hay muchas ciudades como Nueva York, Sevilla, Rusia, Moscú, que tienen los coches con caballos. Lo que pasa es que son empresas que tienen a cargo estos coches con los caballos y están vigilantes en la parte del trato animal, del cuidado de los animales, y manejan seguros y manejan todo. Y la cuestión del
los coches con caballos es buena. Se da bien porque es autóctona de la parte colonial de muchas ciudades. Aquí decidieron quitarlo porque realmente estaban descuidados, había problemas con ellos. Pero se dio la transición al tema de los coches eléctricos. Hay polémica, comenzaron a rodar 24 coches eléctricos ahora en diciembre. Los cocheros no están de acuerdo muchos y están pidiendo, en este momento, están haciendo una propuesta económica al distrito por más de 71 mil millones de pesos que presenta el gremio de cocheros a la alcaldía de Cartagena. Esto ha generado una controversia en medio del proceso de transición del sistema de carruajes de tracción animal hacia un modelo de transporte turístico con coches eléctricos en el centro histórico. Según lo presentado por los vinculados en el antiguo sistema, la propuesta contempla la compra de 60 carruajes a un valor cercano a los 1.000 millones de pesos por unidad y la adquisición de 120 caballos en 100 millones cada uno, lo que eleva el monto total solicitado a 71.120 millones de pesos que están pidiendo los cocheros al distrito para lograr hacerse a los coches eléctricos. Cada caballo estaría costando 93 millones de pesos según ellos. En este momento se van a dar mesas de trabajo. Esperamos que logren un acuerdo porque definitivamente los caballos estaban mal cuidados y esto generó polémica en la ciudad, generó protestas, generó disgustos y por eso se dio el cambio. Vamos a ver qué pasa con esto, esperamos que las cosas terminen bien. Entonces, esperemos a ver. Lucho, vamos. Fiverr, buenos días, adelante. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo. Es un gusto acompañarlos esta mañana. Lucho, vamos con ¿Me escuchas? Sí, Fiverr, adelante. Excelente. No, un saludo especial a todos los oyentes. Me alegra mucho acompañarlos en esta jornada matinal sabatina con noticias importantes y de alcance para todos los oyentes. Hoy estaremos tratando con Fiverr el tema de la presunción de inocencia que aquí en Colombia se está dando de manera diferente y está afectando mucho a los trabajadores del Estado, a los servidores públicos. Ese tema lo estaremos tratando objetivamente. Fernando, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, doctor Fiverr, Lucho. Arnedo. Muy buenos días, queridos radio oyentes. Gracias por sintonizarnos todos los sábados en la mañana. Aquí le traeremos noticias frescas, locales y nacionales. Sí, Fernando, estamos en espera de que se conecte Edwin Marsilia y Grey Romero, quien estará tratando el tema de impuesto predial, cómo va a ser este año. También estamos pendientes a que se conecte Rita López, nuestra amiga, compañera que estuvo en la personería. Estamos esperando que ella se conecte también. Bueno, Fiverr, en estos momentos estamos en la parte ya casi en elecciones de Cámara y Senado en el país. En este momento, aquí en Bolívar, se han inscrito 48 candidatos a la Cámara. Ya salió el tarjetón de Cámara para lo que tiene que ver con las elecciones del 8 de marzo y quedó en esta forma. Primero, Partido Esperanza Democrática. Segundo, Partido Liberal. Tercero, Coalición Centro Democrático y Mira. Cuarto, Coalición Alianza Verde, ASI, UPTC. Quinto, Coalición Fuerza Ciudadana. 6, Pacto Histórico. 7, Dignidad y Compromiso. 8, Nuevo Liberalismo. 9, Partido Conservador. 10, Voto en Blanco. En el caso de las circunscripciones para La Paz, quedaron Asovimil, Asomontemaría, Funda Empresa, Ascanazún, Corporación Narrar para Vivir, Asociación Loma del Viento de la Candelaria, Agromatuis, Asogaspol.
Los candidatos para la Cámara de Representantes por Bolívar, de acuerdo con la Registraduría Especial de Cartagena y Delegada Departamental de Bolívar, se inscribieron 48 candidatos para las elecciones a la Cámara de Representantes. Estos son, por el Centro Democrático, y mira, está Marta Razo La Pineda, Fabio Mendoza Barreto, Shirley San Juan, está por el Pacto Histórico, Amaury Julio Pérez, Colombia Aduen Bray, Johnny Hernández Agua, Jessica Blanco Torres, Viviano Torres Gutiérrez y Paula Pianeta Arango. Por el Partido Conservador Colombiano, aquí en Bolívar, va María Camila Salas, Julián Aray Franco, Alonso del Río Cabarca, María Paula Caballero Porto, Miguel Montes Curi y Andrés Montes Celedón. Por el Partido Liberal Colombiano va Silvio Carrasquilla Torres, Antonio Sarín Guerra Torres, Mayra Ortega Tati, Dairo Bustillo Gómez, José Osorio Galvi y Yolanda Buón Valdiri. Por el Nuevo Liberalismo va Roberto Fuentes del Toro, Karen Rodríguez Huelva, Ezequiel Huelva Vega, Sandra Acosta Colón y Vladimir Hernández Cardona. Por el Partido de Unidad y Compromiso va David Múnera Cabadía, muy conocido, y Rosalba Arrieta Castilla. Por el Partido de Esperanza Democrática va Ernesto Fadul Chaparro, Ana María Rodríguez Ortiz, Rolando García Alfaro, José Polo Puello y Leonis Vargas Reyes. Son los candidatos que tenemos, Fernando, para la Cámara de Representantes por el Departamento de Bolívar. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre esto? Yo creo, muy buenos días nuevamente, yo creo, Antonio, que bueno, estamos en un país democrático y el único llamado que le hago a los ciudadanos cartageneros y bolivarenses es que voten, pero que voten bien, que escojan los candidatos que realmente representen los intereses de las clases populares. ¿Ya? Hay un tema que a uno le preocupa con el tema de las listas cerradas, Antonio, porque prácticamente pone el orden de listas que el que quieren elegir para el caso del pacto histórico. Bueno, pues se hizo una consulta, ganó Amaury Julio. Para el caso del Centro Democrático, no sé si llevan listas y si esa lista también es cerrada, lo que quiere decir que la persona que impusieron la directiva del partido va a ser la que ungida de pronto para ser representante de la Cámara. Las otras listas son abiertas y bueno, que la gente exprese democráticamente su intención de voto es el único llamado que le hago. No tengo una posición partidista, aunque todo el mundo conoce mis intenciones de voto, mi ideología, de qué lado está, pero igual creo que el llamado es para que todos los ciudadanos participen democráticamente, voten por los mejores. Es el único llamado que hago y que no se dejen ilusionar por las mochilas de plata que van a salir en estas elecciones, porque no tienen, algunos candidatos, algunos partidos no tienen programa ni nada que ofrecerle a la gente. Entonces van a sacar las mochilas de plata para poder ser elegidos o ungidos por el pueblo. Entonces, que participen de manera democrática, independiente, de manera libre, sin que nada los obligue a votar por un candidato determinado. Sí, Fernanda, esa es la idea. Ojalá podamos votar a conciencia un día, que podamos manejar el departamento, que pueda sobresalir ante el país como lo hacen otros parlamentarios en los diferentes departamentos. Tenemos a Rita López conectada. Buenos días, Rita, Dios te bendiga. La señal de Rita se cayó. La señal de Rita se cayó, pero si quieres vamos hablando sobre la materia. Pues fíjate que uno prende las noticias o ve por las redes qué es lo que pasa en el Congreso. Y entonces se sorprende uno de encontrar un Congreso que no parece un lugar para hacer un ejercicio técnico y juicioso jurídico, porque pues allí es el lugar, la sede del legislativo. Cuando hablamos del legislativo estamos pensando que va a haber un grupo de personas idóneas que están pensando en el país, que están viendo las problemáticas del país y que en virtud de dichas problemáticas desarrollan proyectos de ley que buscan justamente atender de manera correcta dichas problemáticas. Es decir, un legislativo, un Congreso que debe estar ocupado por personas que piensan el país y normativamente son robustas
instruidas, formadas para presentar fórmulas que desde el punto de vista normativo ayuden a solucionar las múltiples problemáticas del país. Pero en contraste, ¿qué encontramos? Entonces vamos a las redes sociales y encontramos a un grupo de personas gritando locamente, neuróticamente, diciendo cualquier tipo de incluso sandeces públicamente, sin procurar pensar bien en los contenidos de sus argumentos. Vemos una especie de congreso, no me refiero al total de los congresistas, pero sí muchos, que más bien han hecho de este espacio tan importante un circo. Encontramos personas que no tienen ningún tipo de calidades, ni humanas, ni calidades para legislar, sino que sencillamente son youtubers. Por ejemplo, eso es gravísimo, que tengamos un legislativo lleno de youtubers, personas que solo lo único que saben es hacer selfies y hacer shorts cortos y anuncios por las redes, pero sin formación alguna. Entonces, estamos permitiendo a los ciudadanos que nuestro Congreso se llene de figurines, de payasitos, de personas que lo único que saben es salir a mostrar su rostro en las redes y hacer escándalos. Definitivamente es el momento de decir no. Los ciudadanos tenemos que poner en el Congreso personas que les duela el país, que sientan el país, que estén preparadas para legislar. Es que es algo bastante importante y sensible. No podemos tener personas que solo están haciendo espectáculos y que han vuelto el Congreso nada más que una especie de escenario para sus redes sociales. Entonces, definitivamente al momento de seleccionar, ya debemos decir los ciudadanos, ya basta de personas inidóneas en el poder. Escojamos personas formadas, escojamos personas que sepan del país, personas que se hayan preparado para legislar correctamente. Y hay una cuestión, y es estas elecciones que vienen, vamos a ver cómo se da el resultado de las votaciones de los trabajadores del país, de la gente pobre. ¿Cómo vamos a votar contra esos congresistas que nos hundieron las reformas laborales, que no estuvieron de acuerdo con que se recuperaran las horas extras, los recargos nocturnos? Esos que hundieron la reforma a la salud, esos congresistas que fueron en contra del pueblo y de los trabajadores. Esperemos cómo toman los trabajadores y la gente, pueblo del país, este tema de castigar a esos congresistas que no estuvieron de acuerdo con nuestra reforma, con las reformas que beneficiaban al pueblo y beneficiaban a los trabajadores. Esperemos cómo se da este resultado para ver. ¿No se ha conectado Rita? Bueno, tenemos en sintonía Katiana Inés Osorio. Muy buenos días, bendiciones para todos, reportando en sintonía. Claribel Ramírez, buenos días, bendiciones, un abrazo fraternal, feliz año nuevo. Reportando en sintonía desde Bonanza Turbaco, dice Claribel Ramírez. Selmira Blanquicet, buenos días, feliz año 2026 en sintonía total. Lidis Iglesias Torres dice, buenos días, que la bendición de Dios nos acompañe en este nuevo año. Saludos a la mesa de trabajo. Dominga Padilla nos dice, feliz año lleno de salud, escucho sin trofibucar desde el bosque. Dominga Padilla. Arelis Periñán nos dice, buenos días, mesa directiva, lluvia, bendiciones a sus hogares, siempre en sintonía total, un abrazo. Claribel Ramírez dice, me voy a desconectar, se me fue la señal. Miguel Eduardo Arévalo, por favor, me inscribe para el bono. Esto fue el sábado pasado. Alexander Willy Prieto, feliz año nuevo tanto a Toño como a Edwin, así como a todos los compañeros de la alcaldía, dice Alexander Willy Prieto. Selmira Blanquicet dice, sintonía del barrio Cayombilla. Julio César Mesa, buenos días. Selmira Blanquicet, muchas gracias. Julio César Ortiz Ligardo, buenos días y feliz año nuevo en sintonía desde el barrio Nuevos Jardines, Julio César Ortiz Ligardo. Omar Martínez, buenos días, reportando en sintonía desde el barrio Bosquecito. Jaime López, buenos días, que este 2026 sea próspero y de grandes beneficios para los trabajadores. Bueno, Lucho, la campaña de Sin Trafibucar al Día.
El progreso y desarrollo de Cartagena no se mide por suntuosas obras, se mide por el mejoramiento y la calidad de vida de sus habitantes. No más aplazamiento al plan maestro de drenajes pluviales. No más aplazamiento a la construcción del centro administrativo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para que ésta no esté diseminada y regada en la ciudad con la costosa cifra de gasto en arriendos. Campaña de Sintra-Ofipucar, por la Cartagena que queremos, por la Cartagena que soñamos. Escucha por Colmundo Cartagena, Sintra-Ofipucar al día, el informativo de los trabajadores del distrito y la ciudad cartagenera. Sintra-Ofipucar al día, seriedad, respeto, más veraz y más contundente. Los sábados de 7:30 a 9 de la mañana. Conéctate con Sintra-Ofipucar al día, por Colmundo, la radio que te acerca. Reportando sintonía de Selmiro Blanquicet, de Fernando Salsa Bonfante, dice: buenos días, Edwin, un abrazo fuerte y bendecido para ti y tu familia, grupo de trabajo radio oyente y a la vez desearte lo mejor de lo mejor. Omar Martínez, reportando sintonía de Bosquecito. Estamos en sintonía con Reinel Córdoba. Fiverr, hay un tema que queremos tratar acá, que tú estás preparado, y el tema es la presunción de inocencia. ¿Por qué traemos este tema? Resulta que en el país, en la ciudad de Cartagena y en el resto del país, cuando un delincuente, sea abusador de menores, sea por hurto, sea por sicariato, por cualquier delito, lo coge la policía, en la prensa, en los periódicos, en los noticieros nacionales, locales, nunca sale el nombre, sino un área, y ahora ya no sale la cara, sino que le tapan la cara a los delincuentes, inclusive los que han cogido en flagrancia. Sin embargo, cuando hay una investigación para un servidor público, un funcionario público, la prensa escrita y hablada, los noticieros, los periódicos, sacan al funcionario público, al servidor público, completico, con nombre propio y dónde trabaja y hasta la dirección, y le ponen hasta los amigos que tiene. Entonces, ¿por qué razón no hay este sentido de presunción de inocencia cuando solo es investigación para el servidor público? ¿Y por qué al delincuente, inclusive cuando es cogido en flagrancia, le tapan la cara y no le ponen el nombre? Fabio, ¿qué tenemos sobre esto? Bueno, mira, he creado una nota que se llama así: presunción de inocencia cuando el titular de noticia condena antes que el juez. Hoy ponemos sobre la mesa una realidad que es capaz de destruir vidas, carreras y familias en nuestro país, y es la condena mediática. Imagina por un momento que tu nombre encabeza los titulares de prensa o inunda las redes sociales, que tu rostro protagoniza un informe especial en televisión o en un video viral vinculado a un proceso judicial escandaloso. Los titulares son lapidarios. La música de fondo añade dramatismo y la opinión pública ya ha dictado sentencia. Sin embargo, tras meses o años de calvario, un juez de la República declara tu absoluta inocencia. El problema es que para entonces el daño ya está hecho. La pregunta que nos convoca hoy es: ¿qué pasa cuando el titular condena antes que el juez? ¿Tiene el ciudadano herramientas para defenderse de un medio que lo presentó como culpable antes de tiempo? Hoy exploraremos el camino legal para la reparación del buen nombre en Colombia. Así que hablemos un poco del marco legal y de los derechos en tensión. En Colombia, la Constitución del 91 es clara. El artículo 29 establece la presunción de inocencia como un pilar del debido proceso. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia firme. Pero por otro lado, el artículo 20 de la misma Constitución garantiza la libertad de prensa. Ahí hay una tensión. ¿Hasta dónde llega el derecho a informar y dónde empieza el derecho a la honra? La Corte Constitucional en sentencias ha sido enfática. Los medios tienen una responsabilidad social. No pueden publicar información que menoscabe la reputación de alguien sin pruebas concluyentes, especialmente si no hay condena. Cuando un medio de comunicación cruza esa línea, está vulnerando el derecho al buen nombre y a la honra. No se trata solo de un error periodístico, estamos hablando de una violación
a los derechos humanos, protegidos también por el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites claros, y son la veracidad y la imparcialidad. Así que, ¿qué acciones legales hay que emprender frente a un daño que se le ha hecho a una persona en su buen nombre? Si alguno de nosotros ha sido absuelto tras alguno de los oyentes, tras una exposición mediática que le ha sido perjudicial, debes saber que la ley colombiana te otorga herramientas poderosas. No es un camino sencillo, pero es un derecho fundamental. Primero hablemos de responsabilidad civil extracontractual basada en el Código Civil. Esta acción permite demandar a los medios por el daño causado. Se busca una indemnización económica por 3 conceptos claves. Por un lado, un daño emergente. Los gastos reales que tuviste que asumir, por ejemplo, abogados o pérdidas de contratos vigentes. Otro aspecto, el lucro cesante. El dinero que dejaste de ganar porque nadie quería contratar a alguien señalado por la prensa. Y uno muy importante, Antonio, el daño moral. Quizás es el más profundo. El sufrimiento, la angustia y el deterioro de la salud mental y la de la familia por el escarnio público. Pero hay otra vía menos conocida, pero también muy efectiva, que es la acción de competencia desleal. Si la información difundida incluye aseveraciones falsas o busca desacreditar profesionalmente a alguien, se puede iniciar una acción declarativa. El objetivo es que un juez declare el acto como desleal y ordene la rectificación y condene al medio a indemnizar los perjuicios. Hay unos pasos críticos para la persona que ha sido víctima de las redes o de los medios que han difamado su nombre o le han hallado culpable sin que un juez lo haya hecho. Primero, pues hay que blindar la evidencia. No dejes que el tiempo borre las huellas. Guarda los recortes de prensa, graba los segmentos de video, toma capturas de pantallas de redes sociales y portales web. En el mundo digital la información vuela, pero la evidencia debe quedar certificada. En otro aspecto, debes tener una asesoría especializada. No cualquier abogado sirve para esto. Debes buscar expertos en derechos de daños, responsabilidad civil o comunicaciones. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es clave en ello y hay varias sentencias que son útiles. Y hay que exigir, por supuesto, una rectificación. El primer paso judicial o extrajudicial suele ser la solicitud de rectificación. El medio que te ha afrentado debe dar la absolución y debe hacer un despliegue, el mismo que utilizó para difamarte, debe desplegar ese mismo medio para pues limpiar tu buen nombre, hablando de la relevancia, con la misma relevancia que dio a la acusación inicial. Si te acusaron en una primera página, la rectificación no puede ir escondida en la sección de clasificados. Bien, y vamos de pronto arribando a una conclusión en este punto. La ética es el norte. Ser absuelto por la justicia es un alivio, pero no borra automáticamente la mancha en el historial de Google ni en el estigma en la memoria de los vecinos. La libertad de prensa es vital para la democracia, desde luego, pero nunca debe estar por encima de la dignidad humana. Los medios de comunicación deben entender que un clic o un punto de rating no vale más que la presunción de inocencia de un ciudadano. Como sociedad debemos exigir un periodismo que informe, no que linche. Recuerda, la justicia puede tardar, pero las herramientas para reparar tu buen nombre están ahí, en nuestra Constitución y en nuestras leyes. No debes permitir que una noticia mal contada sea la última palabra sobre tu vida. Esa es la nota que tengo inicial frente a estos hechos desastrosos que han manchado la honra de algunas personas conocidas y algunos oyentes. Sí, Fiverr, esa es la idea muy clara, porque es que vemos que sucede eso mucho. Condenan prácticamente al servidor público sin siquiera todavía llevarlo a juicio, apenas en el inicio de una investigación, y sacan sus nombres y hablan hasta de su familia, de dónde vive y qué cargo ocupa y dónde trabaja y todo. Sin embargo, al delincuente que cogen en flagrancia, al condenado verdaderamente ya por abuso sexual, por hurto, por sicariato, no le tapan la cara en el noticiero y sale siempre un alias, pero nunca sale el nombre. Entonces, pues, esta parte de la presunción de inocencia no se cumple realmente. Y de ahí viene que el servidor público,
cuando es llevado a la palestra en este sentido, después demanda y el Estado siempre tiene que pagar una indemnización grandota, muy enorme de dinero al servidor público porque se le acusó, se le sacó en la prensa, en la radio, en los medios de comunicación, sin haber sido condenado y después lo declaran inocente y entonces viene el dinero, el detrimento patrimonial para el Estado. Lucho, vámonos con la parte de la campaña de Cintra Fipucar al Día. El progreso y desarrollo de Cartagena no se mide por suntuosas obras, se mide por el mejoramiento y la calidad de vida de sus habitantes. No más aplazamiento al plan maestro de drenajes pluviales, no más aplazamiento a la construcción del centro administrativo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para que ésta no esté diseminada y regada en la ciudad, con la costosa cifra de gasto en arriendos. Campaña de Cintra Fipucar. Por la Cartagena que queremos, por la Cartagena que soñamos. Escucha por Colmundo Cartagena, Cintra Fipucar al Día, el informativo de los trabajadores del distrito y la ciudad cartagenera. Cintra Fipucar al Día, seriedad, respeto, más veraz y más contundente. Los sábados de 7:30 a 9 de la mañana. Conéctate con Cintra Fipucar al Día por Colmundo, la radio que te acerca. El progreso y desarrollo de Cartagena no se mide por suntuosas obras, se mide por el mejoramiento y la calidad de vida de sus habitantes. No más aplazamiento al plan maestro de drenajes pluviales, no más aplazamiento a la construcción del centro administrativo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para que ésta no esté diseminada y regada en la ciudad, con la costosa cifra de gasto en arriendos. Campaña de Cintra Fipucar. Por la Cartagena que queremos, por la Cartagena que soñamos. Escucha por Colmundo Cartagena, Cintra Fipucar al Día, el informativo de los trabajadores del distrito y la ciudad cartagenera. Cintra Fipucar al Día, seriedad, respeto, más veraz y más contundente. Los sábados de 7:30 a 9 de la mañana. Conéctate con Cintra Fipucar al Día por Colmundo, la radio que te acerca. Ya creo que tenemos a Rita López ahí. Rita, buenos días, Dios te bendiga. Se fue Rita nuevamente. Rita, buenos días, adelante. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Fernando. Bueno, mientras... Por aquí ya está, querido Toño, por aquí ya está, mira, Rita, Fernando y Grace. Y Fernando está atento para hacer su intervención. Fernando, adelante. En cuanto al tema que... muy buenos días, Grace, muy buenos días, Rita. En cuanto al tema que se está refiriendo, el doctor Fabio Carrillo, yo quiero ponerle un ejemplo de lo que pasó con un funcionario de la Contraloría. Resulta que lo vincularon en un proceso que hubo contra un rector en una institución educativa y el periódico Universal salió a señalarlo de cuánto delito existe. Cuando el señor Iván de Ávila Castellón, abogado, pidió una rectificación por parte del Universal, lo que le dijeron fue que esa información se la había suministrado a la Fiscalía. Cuando requirió a la Fiscalía, dijo que esa información en ningún momento ellos habían hecho esos señalamientos en contra del señor Iván de Ávila Castellón, que es servidor público de la Contraloría. Y bueno, él sigue en el proceso, pero ya le dañaron el nombre, porque él, entre otras cosas, tiene una hija que también es abogada. Y ver un hijo que al papá lo están señalando de tantas cosas y de tantos delitos, yo me imagino la tristeza en el alma que tendría esa muchacha. Pero imagínate, de manera irresponsable el periódico El Universal lo señaló de como 3 o 4 delitos y nunca había una prueba de que eso era así. Y la Fiscalía dijo que ellos en ningún momento le informaron eso al periódico El Universal, pero el daño está hecho. Yo no sé, doctor Faber, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, el periódico El Universal tiene que rectificarse utilizando los mismos medios. Si lo sacó en primera plana tendrá que rectificar la información. Tendría que referirse respecto a la noticia que fue emitida el día
15-20 de enero de 2022, en la cual se señaló la presunta conducta punible de tal persona, nos permitimos declarar o nos permitimos rectificar que esa conducta era apenas una presunción, que los argumentos y los documentos que contábamos para esta manifestación no tenían solidez y que una vez consultada la Fiscalía no reposa ningún proceso contra esta persona. Por tanto, nos permitimos rectificar y enmendar que el señor Juan Pérez, etcétera, etcétera, no tiene ningún delito, no está siendo en este momento procesado por la justicia de ninguna manera y que su buen nombre y su buena honra deben estar entonces plenamente garantizadas. En términos generales, desde el punto de vista jurídico, pues hay unas demandas por daño emergente si esto le causó unos gastos, por lucro cesante si dejó de percibir dinero, pero hay una que sí va a la fija y es el daño moral. Porque tú me decías, el sufrimiento de la hija, la angustia del familiar al ver deteriorado la imagen de un familiar, eso por razón del descarnio público, esto se puede cifrar en unos montos importantes y da lugar perfectamente a una demanda contra el periódico si no se rectifica. Vamos con la reflexión del día y ahora pasamos con Gray para tocar el tema del impuesto predial este año. Hay personas que hablan de Dios, pero sus acciones dicen lo contrario. No basta con levantar las manos un domingo, si el lunes se hiere con palabras, se miente sin remordimiento o se juzga sin misericordia. La fe no se mide por lo que se publica, sino por cómo se trata al prójimo cuando nadie está mirando. Ahí es donde se nota quién vive lo que dice creer. Mencionan la fe con facilidad, pero les cuesta practicarla en la vida diaria. Porque creer no es repetir palabras bonitas. Creer es actuar con coherencia. Hablar de Dios es sencillo. Lo difícil es reflejarlo en paciencia, respeto, humildad y responsabilidad. Muchos prefieren verse espirituales antes que serlo, porque aparentar exige menos esfuerzo que cambiar actitudes. Pero la coherencia no se improvisa. Se demuestra con hechos pequeños, repetidos todos los días. No se trata de señalar ni de condenar, porque nadie es perfecto. Se trata de recordar que la fe verdadera comienza en casa, en el trato diario, en la manera de hablar, en cómo se responde cuando hay enojo, cansancio o desacuerdo. La espiritualidad no es un discurso, es una forma de vivir. Y tarde o temprano, la vida pone en evidencia lo que realmente habita en el corazón. Porque las palabras convencen un rato, pero las acciones hablan siempre. Hay personas que hablan de Dios, pero sus acciones dicen lo contrario. No basta con levantar las manos un domingo, si el lunes se hiere con palabras, se miente sin remordimiento o se juzga sin misericordia. La fe no se mide por lo que se publica, sino por cómo se trata al prójimo cuando nadie está mirando. Ahí es donde se nota quién vive lo que dice creer. Mencionan la fe con facilidad, pero les cuesta practicarla en la vida diaria. Porque creer no es repetir palabras bonitas. Creer es actuar con coherencia. Hablar de Dios es sencillo. Lo difícil es reflejarlo en paciencia, respeto, humildad y responsabilidad. Muchos prefieren verse espirituales antes que serlo, porque aparentar exige menos esfuerzo que cambiar actitudes. Pero la coherencia no se improvisa. Se demuestra con hechos pequeños, repetidos todos los días. No se trata de señalar ni de condenar, porque nadie es perfecto. Se trata de recordar que la fe verdadera comienza en casa, en el trato diario, en la manera de hablar, en cómo se responde cuando hay enojo, cansancio o desacuerdo. La espiritualidad no es un discurso, es una forma de vivir. Y tarde o temprano, la vida pone en evidencia lo que realmente habita en el corazón. Porque las palabras convencen un rato, pero las acciones hablan siempre. La reflexión del día. Gray Romero. Gray, no sé si Rita se ha vuelto a conectar. Gray, viene el impuesto predial, principio de año, todos tenemos el dolor de cabeza del impuesto predial. ¿Qué descuentos tenemos? Porque hemos visto que las cosas variaron este año con respecto a los años anteriores, que la vigencia actual se podía pagar con el 20% de descuento
aunque hubiera deudas anteriores. Ahora, si hay deudas anteriores, no cobija el 20%, sino el 10%. Greg, ¿qué tenemos sobre este tema para ampliar a los oyentes? Buenos días, señor presidente Antonio Cabarca. Buenos días a Fiverr, a la doctora Rita López, que sé que por ahí está conectadita, a nuestro querido amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, como todos los años, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de su Secretaría de Hacienda, a principio de todos los años, siempre se saca un decreto de incentivos tributarios. Este año tenemos el decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025. O sea, esta normatividad, este decreto está fluyendo, está en manos de todos los contribuyentes desde el mes de diciembre del año pasado. Este decreto se estableció para poder darle a conocer a todos los contribuyentes las fechas de declaración y pago de los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda Distrital. Y en este decreto, pues, se establecen todas las condiciones y requisitos para que todos los contribuyentes que quieran ponerse al día con su impuesto predial para la vigencia 2026 tengan en cuenta todas estas preceptivas que nos trae el decreto, Antonio. Entonces, en el decreto lo que se dice que es en lo que tiene que ver con el impuesto predial, en cuanto a los predios residenciales, el contribuyente que quiera pagar su vigencia 2026 hasta el 1 de abril de este año tendrá un descuento del 20%. Este descuento del 20% solamente se le aplicará a aquellos contribuyentes que hasta el 31 de diciembre se encuentren a paz y salvo con las vigencias anteriores. Y aquí viene la novedad de la que tú estabas hablando. Si esos contribuyentes que también quieren acogerse al descuento, pero resulta que tienen deudas anteriores vigentes, o sea, deben el 2025, el 2024, el 2022, todos esos años allá atrás, no se les va a aplicar el 20%, sino solamente un 10% de descuento. Ojo, eso es hasta el 1 de abril de 2026. Si ya ese contribuyente o esa persona que tiene su casita y quiere pagar el impuesto predial no pudo hacerlo a esa fecha, sino que lo va a hacer después del 2 de abril, si está al día con el impuesto predial y no debe ninguna vigencia, ya no se le aplicará el 20%, se le aplicará el 10%. Entonces, esas son las condiciones que le estamos aplicando a los contribuyentes que quieran pagar el impuesto predial. Si no estás al día con las vigencias anteriores y vas a pagar después del 2 de abril, ya no se te aplicará el 10%, sino el 5% del descuento del impuesto predial, Antonio. Entonces creo que esto es lo más importante y esas son las condiciones que se están estableciendo ahora para los descuentos del pago del impuesto predial. Sí, Grey, y yo pienso que, no sé si estoy equivocado, yo pienso que si el recaudo del 2025 fue excelente, si la gente con las medidas anteriores, los descuentos anteriores que la gente pagaba, aunque no estuviera al día las deudas anteriores, las vigencias anteriores, pero la vigencia actual se ganaba el 20%, y dio un resultado excelente según la Secretaría de Hacienda en la parte del recaudo. ¿Por qué esta vez está más rígida? ¿Por qué se castiga de pronto al que no está al día con las vigencias anteriores, pero quiere pagar la vigencia actual ganándose el 20%? ¿Qué pudo causar esto, Grey? Bueno, efectivamente sí, eso que tú comentas es muy cierto. A principios del año 2025, el recaudo fue maravilloso y entró el transcurrir del año 2025 también. Los contribuyentes estuvieron muy motivados a pagar el impuesto predial, sobre todo que existieron unos incentivos adicionales en lo que tiene que ver con los intereses moratorios, porque tuvimos un descuento del 90% y del 70%, y la cartera pues aumentó de manera progresiva por esas razones. Pero, Antonio, hay que tener en cuenta algo muy importante. El derecho tributario se rige
por unos principios de igualdad y equidad tributaria. Entonces, la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta estos principios, recomendó en una mesa de trabajo que se hizo que de todas maneras aquellos contribuyentes del impuesto predial unificado que no tengan obligaciones en mora con el distrito, o que hayan logrado ponerse al día en estas, reciban un incentivo mayor por ese compromiso que tienen con la ciudad y con el pago del impuesto predial. En cambio, aquellos contribuyentes morosos que permanezcan con obligaciones pendientes de las vigencias anteriores, no se les puede dar el mismo premio, no se les puede dar el mismo beneficio, Antonio. Nosotros tenemos que ir creando una cultura tributaria de pago y vemos que las personas de verdad lo están haciendo, pero con esto los estamos motivando más a que de manera puntual todos los años se pongan al día con el impuesto predial. La verdad no es de conocimiento de todos que en la ciudad se están realizando obras grandes y maravillosas para el beneficio de la ciudad, y eso gracias a ¿qué? Al pago de los impuestos. Si nosotros motivamos a los contribuyentes a que si nos ponemos al día, nos premian, la cosa va a ser mejor. Entonces, ese fue el objetivo. Este es el objetivo que tiene la Secretaría de Hacienda a través de su dependencia de cultura tributaria, teniendo en cuenta, como te dije anteriormente, los principios de igualdad y equidad tributaria. Entonces, es bueno que todas las personas tengan muy presente esto, todos los contribuyentes, dueños de predios en la jurisdicción de Cartagena, tengan muy pendiente estas recomendaciones y a partir de este año paguen su vigencia. Si tienen vigencias pendientes anteriores por pagar, paguen su vigencia 2026. Igual también tienen un buen descuento. Aprovechen, paguen y se ponen al día con las otras vigencias a través de convenios de pago. Y otra cuñita que también les dejo a todos nuestros compañeros trabajadores de la Alcaldía de Cartagena, también está pendiente el pago del impuesto predial a través de los acuerdos de pago por libranza, que es una alternativa buenísima para poder ponerse al día también en el impuesto predial unificado. Sí, Grey, ese es un acuerdo sindical que conseguimos los sindicatos ya hace muchos años, que el trabajador de la alcaldía, sea la propiedad de él o de sus hijos o de su esposa, pueda pagar por libranza el impuesto predial. Eso lo conseguimos los sindicatos y se está dando. Grey, muy amable. O de sus padres también. Lo de los padres, Grey, sí. Grey, muy amable de tu parte, gracias. Y es que hay una cosa, Grey. Antes decíamos, es que no vemos los impuestos en qué se utilizan. Y estos 2 años los hemos visto porque obras en la ciudad sí hay. Entonces, sí, señor. Entonces no hay un motivo para decir, esta vez no pago. Sí, hay que pagar, eso nos beneficia a todos. Tenemos que cuidar nuestra casa y cuando uno quiere nuestra casa, pues hay que invertirle a ella. Exactamente, Grey. Grey, gracias por tu intervención en esta parte del impuesto predial. Dios te bendiga. Un abrazo, te puedes despedir. Amén. O sigue aquí atenta, aquí me quedo atenta con ustedes. Bueno, listo, sigues con nosotros en el programa. Rita Sí, López, buenos días, Toño, buenos días. Rita, buenos días. Mira, gusto de saludarte. Un saludo especial para todos. Tuve dificultades pues para entrar, etcétera, pero ya estoy conectada. Es una pregunta para la doctora Grey. Se hacen los descuentos en las vigencias anteriores de los intereses. Me pregunto, en la vigencia actual, ¿el descuento aplica sobre intereses o sobre el valor del impuesto realmente? Mi querida Rita, me encantó verte esta semana. Cuando nos encontramos te veías espléndida, mi amor. Bueno, con respecto a esa pregunta, ahora mismo para las vigencias anteriores no hay descuentos de ningún tipo porque eso estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. Ahora mismo las vigencias posteriores a la 2026, o sea, 25, 24, 23, 22, todas aquellas atrasitos, todas esas vigencias se pagan pleno, no tienen descuento. Ahora mismo lo único que tiene descuento con respecto al valor es la vigencia 2026, que si la pagas hasta el 1 de marzo tienes un descuento del 20% de descuento sobre el valor que vas a pagar en la totalidad
si tienes todas las demás vigencias en cero. Si solamente debes 2026, te aplican pleno tu 20% de descuento sobre el valor del impuesto. Si solamente, si no has pagado las otras vigencias, si tienes deudas con otras vigencias posteriores, se te aplica solamente el 10% sobre la vigencia actual. Okay. Una pregunta. Gracias, Grey. Ajá. Una pregunta, Grey. Dime, Penny. Mire, todas estas modificaciones que está haciendo el Ejecutivo Distrital, me imagino que deben estar contenidas en el Estatuto Tributario, porque todos esos incentivos que se hacen deben estar contenidos en el Estatuto Tributario, y mi pregunta es si el Estatuto Tributario del Distrito de Cartagena se modificó, porque esa modificación nada más la puede hacer el Consejo. A uno le preocupa esta situación que está pasando, ¿verdad? Porque en vigencias anteriores creo que era hasta el 30%, y después el 20%, y después el 10%, inclusive teniendo en cuenta las vigencias anteriores, no la que está, la actual del 2026, que se va a pagar lo causado como impuesto predial del 2025. Entonces, a uno como ciudadano le queda esa duda. ¿Por qué se van a modificar las reglas de juego? Si el Estatuto Tributario ya había establecido unas reglas bien claras y precisas. Entonces no entendemos por qué ahora quiere nada más el 20% para la vigencia actual y no se tienen en cuenta las vigencias anteriores. Bueno, Ferna, efectivamente la Secretaría de Hacienda toma decisiones muy importantes para el tema del recaudo, y como tú lo manifiestas, nosotros tuvimos una modificación del Estatuto Tributario en años anteriores. El Estatuto Tributario se modificó acorde a las normas que establece la Constitución Nacional, y en virtud al artículo 315 de la Constitución le da facultades al alcalde para cumplir y hacer la Constitución y realizar decretos del gobierno, ordenanzas y acuerdos del Consejo para poder tomar acciones administrativas en los municipios. Y en virtud a ese artículo, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de su Secretaría de Hacienda, emite el decreto de los incentivos tributarios, el 2289 que les mencioné al principio. En ese decreto es donde establecimos esta diferencia que se está haciendo ahora con respecto a los contribuyentes morosos y a los que están al día. Entonces, todas estas facultades obviamente están descritas en los principios de nuestro Estatuto Tributario Distrital, y lo desarrollamos a través de los decretos que hacemos de manera anual dentro de nuestra secretaría. Entonces, pues tenemos todas las facultades para poder determinar estas cuestiones del pago con los incentivos del impuesto predial, y te corrijo, siempre ha sido el descuento del 20% a principio de año. Yo creo que nunca hemos llegado al 30%, el descuento siempre ha sido del 20%, pero esta vez pues quisimos premiar de una mejor manera a los contribuyentes cumplidores y no castigar, sino tratar de enseñar un poco más a los contribuyentes morosos para que ellos se den cuenta que estar al día y ser cumplidores con nuestras obligaciones como ciudadanos y como contribuyentes nos dan mejores y mayores garantías. Pero efectivamente eso está establecido en el decreto 2289 y facultado a través de los otros artículos que nos tiene para eso la Constitución Nacional. Sí, Rey, otra preguntita. Mira, teniendo en cuenta pues que este espacio es escuchado por la ciudadanía cartagenera, quisiera que me explicara sobre cómo están haciendo ustedes con las poblaciones étnicas debidamente reconocidas. Aquellas donde tienen consejos comunitarios, aquellas que tienen titulación colectiva, en cuanto a que al no pago del impuesto predial de las comunidades negras, más que todo. Sí. Entonces, quisiera que me explicara sobre eso, porque hay comunidades negras que incluso teniendo título colectivo han pagado el impuesto, cuando la ley lo determina que ellos no deben de pagar este impuesto.
Correcto. Gracias. Claro que Bueno. sí, Rita. Con respecto a eso, nosotros, como le venía comentando a nuestro amigo Fernando, nosotros en el año 2023 tuvimos una modificación de nuestro estatuto tributario a través del decreto 0810 del 9 de junio de ese mismo año. Ahí se establecieron unas reglas en cuanto a lo que tiene que ver con las exoneraciones y exclusiones del impuesto predial unificado, porque hay tipos y grupos poblacionales como las madres comunitarias, algunos pensionados que adquieren por primera vez vivienda, los jóvenes que adquieren por primera vez vivienda, como te hablé también de las madres comunitarias, y también están las comunidades negras o étnicas del distrito de Cartagena. Estas tienen unas reglas y una normatividad especial para el tema de ser excluidos o exonerados del impuesto predial. Ellos, la manera de poder acceder a ese beneficio tributario es presentando una solicitud ante la Secretaría de Hacienda Distrital y manifestar la condición en la que se encuentran, demostrar esa condición, porque las comunidades negras y étnicas son reconocidas, tienen un reconocimiento especial y tienen un documento donde son reconocidas, tienen que aportar toda esa documentación junto con el certificado de libertad y tradición. Nosotros atendemos esas peticiones, hacemos una serie de estudios, de visitas para verificar la condición, y si efectivamente cumplen con todas las condiciones, se les pide su acto administrativo concediéndole la exoneración o exclusión en lo que tiene que ver con el tema del impuesto predial. Sí, Grey, perdón, Toño, Grey, mira, es lo siguiente. La boquilla ha sido titulada colectivamente. O sea, ahí todo aquella persona que esté en el título adscrita, pues, la población fue catalogada colectivamente étnica, y la titulación colectiva de todos los bienes que existentes en la boquilla. Caso particular en la casa de mis papás. Sí. Ya ellos murieron, pero ellos les hicieron firmar un convenio, ¿me entiendes? A una de mis hermanas, Sí. para que se pagara, y están pagando ese impuesto. Entonces, como eso no debió ser así, entonces me tocará a mí presentar la reclamación para que esos recursos debieran ser devueltos a ellos, porque ellos le hicieron firmar un convenio y están pagando mensualmente por eso. Sí, efectivamente, el hecho de que sean reconocidas no quiere decir que todo habitante de la boquilla pueda solicitar la No, son los que exclusión se encuentran en el título comunitario, que el que va a certificar que se encuentra dentro del título es, quien va a certificar que está que fue titulada colectivamente, esa resolución existe. Correcto. Y que está en el Consejo Comunitario también existe. Entonces, con esos dos documentos, que son los que dicen efectivamente que sí tienen derecho, muchos de los boquilleros que venían así, que hicieron convenio de pago, pues hay que reintegrarles los dineros. ¿Por qué? Porque no es de ahora, hace más de 8 o 10 años, en donde por ser una comunidad especial, ¿cómo deciste la palabra ahora? Se aprobó de que estas poblaciones que pertenecían a esos consejos comunitarios, y sobre todo es lo que me llama la atención, a aquellos que están titulados colectivamente. Poblaciones que están, como por ejemplo, Tierra Baja está titulada colectivamente, Caño del Oro está titulado colectivamente, Tierra Bomba está titulada colectivamente, La Boquilla está titulada colectivamente. Y creo que, si no estoy mal, creo que Zapatero o otra por allá de esas poblaciones. Entonces, a mí me parecería de que hay que mirar con detenimiento la situación de esos títulos colectivos, porque hay consejos comunitarios en donde no tienen la titulación colectiva, pero sí hay otros que sí la tienen, como los que te acabo de mencionar. Entonces, hay que analizar eso bien, Grey, porque la titulación colectiva tiene la titulación sobre todos los bienes de la boquilla.
El problema es que hay algunas personas que no pertenecen al Consejo Comunitario. Esas son las que pienso yo acá, no sé. Sí, Pienso yo acá. efectivamente, Rita, ya nosotros, sobre todo en el grupo asesor tributario, que es la dependencia donde se tramitan ese tipo de peticiones y hago parte de él, ya hemos tenido 2 o 3 casos de ese tema, efectivamente, de el área de la boquilla, donde hemos estudiado de manera muy detallada cada caso en particular, porque cada caso es diferente. Y en esas ocasiones en que hemos estudiado los casos, no le hemos podido conceder el beneficio a ese grupo poblacional porque no nos ha podido demostrar efectivamente la condición en la que se encuentran. De pronto ellos creen que sí tienen la condición, pero los documentos que nos aportan no son suficientes porque, bueno, la ley es muy taxativa en ese sentido y tenemos que hacerlo pues de manera rigurosa, así como lo establece la normatividad. Y en las 2 ocasiones que hemos estudiado los casos de manera muy minuciosa, hasta con mesas de trabajo, hemos determinado que no corresponden a ese grupo poblacional y lamentablemente no le hemos podido conceder la exclusión del impuesto predial. Pero bueno, igual nosotros somos muy receptivos de todo lo que nos presenten, todo lo estudiamos de manera detallada y pues te invito a que de todas maneras presentes la solicitud en el grupo asesor tributario, será estudiado y ahí miramos y también pues ayudamos al contribuyente a que pueda subsanar todas aquellas cositas que de pronto no presente en el momento. Gracias, así que Grey. estamos atentos y dispuestos para poder resolver todas esas dudas e inquietudes que tengas con respecto a la comunidad de La Boquilla. Ok, ojalá que cuando hagan una mesa de esas, pues yo tenga conocimiento y me inviten para yo asistir a una mesa de esas y presentar mis argumentos sobre esa situación. Así será. Bastante amplio este tema, Rita, muy importante tu inquietud. Sí, con esto del impuesto predial vemos paralelamente que en el 2025 Cartagena fue una de las ciudades más caras del país según el DANE. Según la variación del IPC, Cartagena estuvo entre las más caras del país con Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Bogotá, Pereira y Bucaramanga. Y las ciudades más baratas del país con la variación del IPCC en el 2025 fueron Valledupar, Santa Marta, Montería, Riohacha, Ibagué, Sincelejo, Neiva, Tunja y Pasto. Entonces miren ustedes paralelamente Cartagena, una de las ciudades más caras del país en el 2025. Hay una buena noticia que tuvieron los trabajadores de la Secretaría de Educación este jueves y viernes. Se les pagó el tope salarial que estaba pendiente, se pagó la prima de alto riesgo, se les pagó muchos pagos que estaban pendientes por Secretaría de Educación, como el bono navideño. Y esta semana que entra, los pagos que quedaron pendientes se les hará efectivo esta semana a los compañeros de la Secretaría de Educación. Y el problema había sido el archivo plano con la Alcaldía Mayor de Cartagena, Tesorería, Fiduciaria, que hubo un problema, pero ya se solucionó, se comenzó a solucionar de jueves a viernes. Entonces, esta es una buena noticia para los trabajadores de la Secretaría de Educación. También estuvimos tocando ayer el tema que vamos a llevar al Ministerio de Trabajo, el tema de lo que sucede, Rita, Grey, Fernando, en la cárcel de mujeres. Resulta que hay un acuerdo conseguido por los sindicatos de un auxilio de transporte especial para los que están lejos de la parte urbana. Ese auxilio se aprobó y se les está cancelando a muchos trabajadores. Y resulta que con el tema de la cárcel de mujeres, el director de la cárcel de mujeres se incluyó él en el pago, incluyó a la médico, pero sacó de la nómina esa para que le pagaran ese auxilio de transporte a Francisco Lemo, a Selmira Blanquicet y Susana Blanquicet. ¿Por qué lo saca? La cárcel de mujeres asigna a Selmira Blanquicet y Susana Blanquicet a la cárcel de Ternera, pero siguen en la nómina de cárcel de mujeres, les paga la cárcel de mujeres, están en la cárcel de mujeres en la alcaldía y ellos la mandan a la cárcel de Ternera.
A Francisco Lemos en mayo el director lo manda a la cárcel de Buenavista en el 20 de julio. Y resulta que el director los excluye conjuntamente con Talento Humano del pago, de este pago, y sin embargo se incluye él y incluye a la médico. Entonces estamos manejando esto, desde ayer iniciamos, vamos a manejarlo con el Ministerio del Trabajo para ver, porque es que este director de la cárcel de mujeres se cree el dictador del mundo y está manejando este tema así, perjudicando a los compañeros de trabajo. Rita, Fernando, Grey. Me vas a tener que... Bueno, no escogí bien la pregunta porque en el momento tuve que cambiarme para el otro link porque se me había acabado los minutos. Sí, Rita, lo que sucede es lo siguiente. Ajá. El director de la cárcel de mujeres excluyó del pago del auxilio de transporte especial a Susana Blanquicet, a Selmira Blanquicet, que él mismo las asignó a la cárcel de Ternera a prestar el servicio como guardianes, pero les paga la alcaldía en la cárcel de mujeres. Y a Francisco Lemos lo pasó en mayo, lo asignó a la cárcel de Buenavista en el 20 de julio, el barrio 20 de julio, aquí en Cartagena. Y entonces para el pago los excluyó. Sin embargo, se incluyó él como director y se incluyó la médico de la cárcel de mujeres. Y a los que verdad son guardianes que están en la cárcel de mujeres, por los que los sindicatos luchamos para este beneficio, no se les pagó porque él los excluyó ahorita. Es que ese es inaudito. Inaudito lo que él ha hecho. O sea, él no tiene sinceramente presentación. ¿Cómo que él como jefe se va a incluir en algo que sabe perfectamente que no tiene derecho? Es para los trabajadores. Los trabajadores que estén, y además, acuérdense que también es para los trabajadores que están sindicalizados. Él no está sindicalizado, presumo yo. Y la médico tampoco debe estar sindicalizada. Entonces, no tiene por qué actuar de esa manera. Él debe pagarle eso a los afiliados a los distintos sindicatos, porque eso es una consecución, una conquista laboral que consiguieron los sindicatos para sus afiliados. Sí, que a veces el no discernir, no determinar, no conocer. Y muchas veces la normatividad hace que cometan esa clase de errores. Entonces, este señor tiene que corregirlo, y una de las peticiones que yo haría es que sea excluido inmediatamente de eso, porque es que no tiene derecho a eso. Rita, gracias. Y lo curioso del caso es que Talento Humano le acató la exclusión que hizo, y Talento Humano hizo la nómina para este auxilio, para este beneficio, y excluyó a estas 3 personas de ese pago. Entonces, ya estuvimos diligenciando ayer, vamos a llevar esto al Ministerio del Trabajo para que sea citado este director de la cárcel en el tema con la doctora Gira también, porque la doctora Gira le secundó, le atendió el llamado de él de excluir a estas personas. Entonces vamos a llevar esto al Ministerio del Trabajo para que sea dilucidado allá por parte del Ministerio del Trabajo. Grey. Ok, ahí estaremos. Sí. Bueno, hay otro tema álgido que queremos tratar. Les va a llamar la atención a ustedes, Rita, Fernando, Fiverr, Grey. En Cartagena, en el 2025, el DAC realizó 914 operativos. Resultado de esos 914 operativos, 45.926 comparendos. Miren ustedes la cifra y analicen esto que les voy a decir. 45.926 comparendos en Cartagena de 914 operativos, los cuales son transitar por sitios prohibidos en horas prohibidas 9.991 comparendos, estacionar en lugares prohibidos 7.475, no realizar revisión técnico-mecánica. Miren ustedes lo grave de esto, Rita, Grey, Fiverr, Fernando. No realizar revisión técnico-mecánica 6.432. 6.432. Conducir sin licencia 4.952.
Cartagena tuvo en el 2025 1.374 accidentes por choques y atropellos con la mayor participación de motos. En los últimos 6 años, 658 fallecidos en accidentes, de los cuales 529 fueron motociclistas. Se inmovilizaron en el 2025 19.640 vehículos, 14.618 motos, 3.448 automóviles. Entonces, la pregunta mía es, si en Cartagena en 914 operativos en el año hay 45.926 comparendos, de los cuales hay 4.952 sin licencia y 6.432 sin revisión técnico-mecánica. Rita, Fernando, Fiverr, Gray, en la ciudad, ¿cómo estamos viviendo? O sea, ¿qué peligro estamos corriendo los ciudadanos? Si ese porcentaje tan alto de sin licencia, sin técnico-mecánica, estamos expuestos los ciudadanos en la ciudad a accidentes, a que nos mate un carro, una moto. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad? Díganme ustedes. Muy buenos días nuevamente. Yo creo, Antonio, Rita, yo creo que aquí hace falta un trabajo pedagógico por parte de DAT, porque en una ciudad donde hay tantas infracciones de tránsito y tantas personas que son cogidas infraganti cometiendo infracción de tránsito, yo creo que el DAT está fallando en ese sentido. Normalmente nosotros acostumbramos a hacerle quite a la norma, buscarle la comba al palo para salirnos con la nuestra cuando se trata de temas de tránsito o otras situaciones. Pero además de esas sanciones, yo creo que el DAT debe hacer una pedagogía bastante grande para educar a los ciudadanos y a los conductores que no infringan tanto la normatividad de tránsito. Está bien, eso le representa muchos recursos al DAT, porque seguramente esos 45.000 y algo, comparando que hicieron, eso va a representar una millonada para el DAT, va a fortalecer la finanza del DAT. Ojalá esos recursos se han dedicado en gran parte a la pedagogía, para que vayan a los turnos de las busetas, donde se parquean los vehículos, o buscar unos volantes para motivar a la gente que no infrinja tanto las normas de tránsito, porque es lamentable lo que está ocurriendo en la ciudad. Más nos extrañamos que nuestro director de DAT se haya ganado un premio nacional de movilidad o de tránsito, no sé, pero ese premio debe estar acompañado de mejorar las condiciones del tránsito en la ciudad. Sí, Fernan, entonces vemos con asombro, estamos en riesgo los ciudadanos cartageneros, estamos en permanente riesgo, porque si hay 6.432, que no es el total que hay en la ciudad, porque si apenas en 914 operativos cogieron a estos 6.432 sin revisión técnico-mecánica, esos carros es un peligro que estén andando en la ciudad. ¿Cuántos carros en la ciudad están andando sin revisión técnico-mecánica? ¿En qué riesgo estamos los ciudadanos cuando los carros tienen problemas para andar porque no están bien? ¿En qué riesgo estamos los ciudadanos con esos 4.952 que andan sin licencia de conducir? Entonces, eso no es el total de lo que hay en la ciudad. Eso fue lo que resultó de esos 914 operativos. O sea, en la ciudad, ¿cuántos habrán sin revisión técnico-mecánica y cuántos habrán sin licencia? O sea, ¿en qué peligro estamos los cartageneros? Y vemos con asombro que el DAT no amplía la planta de personal en cuanto a los agentes. Han sacado gente por los concursos, han nombrado en OPS muchos reguladores, pero no se amplía la planta, y vamos a ver si se logra que el DAT sea una secretaría, que ya no sea ese DAT que no sabemos qué es, sino que sea una secretaría con autonomía presupuestal y de ejecutoria, porque es un peligro, estamos en un peligro. O sea, yo voy a cruzar el semáforo ahora y yo no sé si ese carro que viene tiene técnico-mecánica, si está dañado, si está sin freno. Yo voy a cruzar el semáforo ahora y yo no sé si el que viene no tiene licencia. O sea, ¿en qué ciudad estamos viviendo en pleno siglo XXI que este número de gente ande sin licencia y sin revisión técnico-mecánica? Grey, Fernando, Rita.
Grave la Eh, situación. Toño, mira, ve, a mí aquí me llena de preocupación dos cosas. Primero que todo, y ya lo decía Ferna, se me adelantó en eso. Aquí en Cartagena Fiverr, no sigue. hay educación, no hay programa de educación vial para las las personas o para todos los habitantes, digamos aquí sobre todo los que tenemos vehículos. No hay ese programa, no existe, que debe existir dentro del tránsito distrital de Cartagena. Un programa de pedagogía, un programa en donde, caramba, se le haga ver a todos los conductores, ya sea de taxi, de carros particulares, de motos, de busetas, de los mismos Transcaribe, etcétera. Mira, observemos la situación que hay, e incluso hay vehículos de carácter oficial que no tienen SOAT, tienen años que no le hacen tecnomecánica, tienen etcétera. Todas esas situaciones se están presentando a nivel de la ciudad de Cartagena, y es grave esa situación, es grave, porque eso no debe presentarse aquí, sobre todo con una ciudad turística, una ciudad patrimonio, etcétera. O sea, por eso se llama la ciudad heroica, porque aguanta todo. Entonces necesitamos entonces que el director de tránsito de Cartagena se ponga las pilas y uno, se haga la pedagogía. Dos, que se amplíe la planta de personal para que haya mayor cobertura. Y el tercer punto es que como han recaudado tanto, bueno, entonces que le pague todo lo que le deben a los agentes de tránsito en problemas de dotaciones y de todos los requerimientos que le han hecho, que les está debiendo y que siempre dice que no hay recursos. Bueno, fíjense que hay un gran recaudo, entonces con esto se debe manifestar en que los agentes de tránsito tengan unas condiciones dignas con que trabajar. Sí, gracias. Sí, Rita, y es que estamos viviendo según estas cifras, estamos viviendo en una aldea donde no hay autoridad de tránsito, estamos en una aldea donde cada quien anda sin licencia, sin técnico-mecánica, como sea. Estamos expuestos. Fiverr, ¿cuál es tu opinión? Bueno, Toño, pues la verdad son cifras bastante alarmantes y muestran en efecto que hay caos por parte de la ciudadanía. Evidentemente las autoridades tienen que seguir persistiendo en este tipo de actividades para que los comparendos generen los efectos que se espera. Cuando uno le toca en el bolsillo se siente bien afectado. Por supuesto, esto de las sanciones económicas, los recargos, los intereses y los problemas legales como el embargo de bienes, pues es algo que uno quiere evitar. Además, estar metido en trámites vehiculares y de licencia y además poner en riesgo la vida de los demás realmente pues es gravísimo. Las normas existen para prevenir accidentes, infringirlas te pone en riesgo a ti y a otros usuarios de la vía como peatones, ciclistas y otros. Así que en efecto hay que evitarlo a toda costa, pero son cifras bastante alarmantes. Es que un pueblo pequeño en Colombia tiene población de 11.000 personas. Y lo que acabas de decir es que esas dos cifras alcanzan, más o menos están por el borde de 11.000 personas y 45.000 corparendos, imagínate. Es equivalente a 3 poblaciones pequeñas en Colombia. Es una cifra bastante alarmante y entiendo las palabras cuando dices, parece una aldea, en el sentido en que, digamos, hay bastante irregularidad de autocontrol de las personas para hacer bien su gestión vial. Sí, Fiverr, entonces nos preocupa que estamos, como te digo, estamos en una aldea donde aquí no hay licencia, esa cantidad de gente sin licencia, o sea, más preocupación cuando uno va a cruzar un semáforo, cuando uno está en la calle. Preocupación total andar en las calles en Cartagena, los peatones y hasta el mismo que tiene su vehículo con los papeles en regla y su licencia al día. Todos estamos en peligro, en riesgo, porque ¿cuál es la cantidad exacta que hay en Cartagena sin licencia conduciendo? ¿Y cuál es la cantidad exacta en Cartagena de vehículos que no tienen revisión técnico-mecánica? Si en estos 914, en este muestreo, hay 6.432 sin técnico-mecánica y 4.952 sin licencia. Entonces, ¿cuál es la cantidad exacta de los que andan en la ciudad sin licencia y sin técnico-mecánica? Estamos en riesgo los cartageneros. Muy preocupante porque ya no estamos en el monte, estamos en una ciudad que se dice
el alcalde dice la ciudad de derecho y la ciudad para avanzar. Entonces, no se justifica que esto esté sucediendo en la ciudad de Cartagena. Son las 8:49. La campaña sin traficar, Lucho. El progreso y desarrollo de Cartagena no se mide por suntuosas obras, se mide por el mejoramiento y la calidad de vida de sus habitantes. No más aplazamiento al plan maestro de drenajes pluviales. No más aplazamiento a la construcción del centro administrativo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, para que ésta no esté diseminada y regada en la ciudad con la costosa cifra de gasto en arriendos. Campaña de Sintrofipucar, por la Cartagena que queremos, por la Cartagena que soñamos. Escucha por Colmundo Cartagena, Sintraofipucar al día, el informativo de los trabajadores del distrito y la ciudad cartagenera. Sintraofipucar al día, seriedad, respeto, más veraz y más contundente. Los sábados de 7:30 a 9 de la mañana. Conéctate con Sintraofipucar al día, por Colmundo, la radio que te acerca. Tenemos en sintonía a Hugo Reales Tarrá, a Mayralena Vargas, a Chima García. Actimar García nos dice, no están pagando completo los que estamos en periodo de prueba, no pagaron los bonos y el bono navideño no lo han pagado. Sí, Secretaría de Educación tiene un problema que también vamos a solucionar esta semana que entra, que es que la Secretaría de Educación no les ha querido pagar el auxilio especial de transporte a algunos empleados, funcionarios que entraron por concurso, que están en prueba. Los acuerdos sindicales no dicen en ninguna parte que se les debe pagar al que ya ha pasado periodo de prueba. No habla de periodo de prueba para nada. Si una persona ya está trabajando y está en esas instituciones educativas que tiene derecho a ese auxilio especial de transportes, como el caso de San Francisco, así el colegio que está en Arrobarato, ¿por qué se le va a negar? ¿Por qué si en ninguna parte dice el acuerdo, especifica ni pone condiciones? Los sindicatos hacemos los acuerdos en las negociaciones colectivas pensando beneficiar al trabajador, y a la administración después los que manejan bienestar comienzan a legislar, a imprimir normas, a inventar normas y reglamentos para negarle al trabajador lo que hemos conseguido en negociaciones. Estamos trabajando en esto, vamos a mirar qué pasa con esto. Está también conectada el Socorro Reales, Miguel Eduardo Alcázar, Omar Martínez, Emilio Bustos. Entonces, esto está sucediendo, Rita, Fernando, Fiber. Los acuerdos no dicen en ninguna parte que no se tenga en cuenta el que está en periodo de prueba. Y se les ha negado esto, Rita. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué las administraciones de turno, en vez de proteger a los trabajadores y las conquistas realizadas y avanzar en términos de la progresividad y la regla de no regresividad, son tendientes a guardarse unos recursos que no son de ellos, que son recursos públicos. Y es que pasan múltiples escenarios, no más en el tema de las cesantías retroactivas. ¿Por qué están ahorrando un dinero que no es de ellos? ¿Qué fines tienen para ese dinero? Más bien, creo que la pregunta debajo es, ¿y para qué están negando un derecho adquirido? ¿Por qué lo están negando? ¿Qué quieren hacer con esas cifras? A veces pensaba que de pronto no estaban al tanto de la normativa vigente o de los acuerdos, y llegué a pensar que era un poco de descuido, pero con el paso de los años me he podido dar cuenta que esto no es un descuido, que a veces es que ya hay una suerte de planeación de base para desviar los recursos hacia otros fines de interés de los administradores de turno. Así que, en efecto, hay que exigir por vía de las acciones correspondientes que los acuerdos y los beneficios alcanzados pues se cumplan. Cuando se trata de temas de dinero, recuerden que la acción de cumplimiento no es la que aplica, sino el título ejecutivo que está en el artículo 297 del CEPACA. En todo caso, debemos siempre movilizarnos para que las conquistas se materialicen, porque ¿de qué nos sirve tener una conquista si luego cuando la vas a reclamar no sucede? Así que, en efecto, debemos rodear
a los trabajadores y adelantar las acciones respectivas para que los beneficios se apliquen. Sí, Fiverr. Rita, Fernando, Fiverr, ya esta semana, del 24 al 2 de febrero, se inicia el Festival del Frito. Va a ser en las Botas Viejas. Pues yo creo que en Cartagena aquí no nos gusta el frito, la carimañola, el buñuelo de frijol, la arepa con huevo. Aquí pues los festivales en Cartagena gastronómicos han dado muchos resultados. El Festival del Pastel vendió 38.000 pasteles, vendió 4.000 pasteles diarios. A los que nos gusta, yo tuve la oportunidad 2 veces de comerlos. Entonces los invito, no sé si no se preocupen por el colesterol, después nos tomamos unas pastillas, pero ya el Festival del Frito inicia 24 de enero y termina el 2 de febrero. Claro que sí, hay que participar activamente de estas delicias gastronómicas. He tenido el gusto de probarlas muchas veces y se invita a todos los oyentes a que asistan en masa a vivir este festival gastronómico de alta circulación y promoción que pues nos pone en alto a esta hermosa ciudad del Gran Caribe. La única recomendación, Antonio, es que vayan los primeros días para que cojan el aceite nuevecito, porque es que si van después, está ese aceite recalentado y le cambia el sabor a los fritos. Yo normalmente voy los primeros días, porque después Totalmente de acuerdo, sí. No es un chiste, sino que es verdad. Exacto, uno va el primer día, porque los otros días fritan o fríen esos aceites recalentados. Ah, sí. De todas maneras, muy sabrosos los carimañolos, los frijoles. Manuel Lambi, gusto en saludarte. Tenemos a Manuel Lambi de visita por acá ya en el final del programa. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, mi hermano. Bueno, Toño, para mí es un gusto, un placer de estar aquí en el programa Cientrificar al Día, pues el programa que sí se escucha aquí en la cuenca del Caribe colombiano, porque ese programa precisamente de todos los trabajadores de la cuenca del Caribe colombiano y de Colombia entero, porque aquí sí defendemos, si ustedes defienden todo lo que se refiere a las luchas laborales, a la lucha del magisterio, a la lucha de toda la clase trabajadora, no solamente de Colombia, sino también se proyectan hacia el mundo entero, porque en verdad es un programa que tiene que ser respaldado no solamente por la alcaldía, sino por todos los entes institucionales de Colombia. Muchísimas gracias y aquí estoy presente. Se nos acabó el tiempo. Fiverr, tu despedida. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada matinal sabatina, siempre con información fresca y de pertinencia. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de mejorar la sociedad, así que manos a la obra y nos charlamos el próximo sábado. Rita. Gray, Fernando. Bueno, sí, gracias a todos por escucharnos, por estar atento al programa y los esperamos pues el próximo sábado. Fernando, Gray. Bueno, mi presi, saludes a todos. Les deseo que tengan un feliz y bendecido fin de semana con puente, que lo disfruten mucho y que recarguen energías, porque el martes sí empezamos con todas y ya saben, no se les olvide ponerse al día con el impuesto predial. Fernando. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Que pasen un feliz fin de semana y va a tirar la cuña, mi amiga Gray. Dios los bendiga, les deseo un feliz fin de semana, gracias por la sintonía, gracias por esa lealtad, por esa fidelidad que han tenido durante estos ya casi 23 años que cumple Cientrificar al Día el programa de los trabajadores del distrito. El 1 de marzo de este año cumplimos 23 años al aire, continuamente. Ese día ojalá la gente se grabe la fecha, porque vamos a hacer una rifa para ese programa de los 23 años que tenga que ver con el inicio, el nacimiento, la fecha de nacimiento de este programa. Dios los bendiga, feliz fin de semana. Dejen que Dios entre en su corazón y aprenderán a ser felices. Gracias por la sintonía.